Hermanos, los invito a que abra la Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Tengamos la Biblia ahí abierta. Y en algunos minutos estaremos allí en ese precioso texto del libro de los Hechos. Hechos 4, 23 al 31. Hermano, yo le hago una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de solicitarle a nuestro Señor Jesucristo que le enseñara algo en particular, ¿qué sería? ¿Qué le pediría usted al Señor Jesucristo que le enseñe? Ante esa pregunta, algunos respondieron de la siguiente manera. Uno dijo: a mí me gustaría que el Señor Jesucristo me enseñara a caminar sobre las aguas. Otro dijo: a mí me gustaría que el Señor Jesús me enseñara a multiplicar el alimento, panes, peces y demás. Otro más osado dijo: a mí me gustaría que el Señor me enseñara a convertir agua en vino. Pero la pregunta es, ¿qué le pediría usted al Señor Jesucristo que le enseñara para su vida? Y esta escena ocurrió en la Biblia. Dice la Biblia en Lucas que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Aquí hubo alguien que tuvo la oportunidad de decirle al Señor Jesucristo que le enseñara algo, y fue que le enseñara a orar. Y le da la razón por qué. Le dice: porque también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Seguramente vieron orar a Juan el Bautista, vieron orar a los discípulos de Juan el Bautista, vieron orar al Señor Jesucristo, y este discípulo tuvo esta inquietud. ¿Qué es orar, hermanos? Orar es hablar con Dios. Orar siempre se ha dicho que es comunicarse con Dios. También se ha dicho que la oración debe ser continua, persistente, incesante, ferviente. Alguien dijo que orar es como respirar, ¿no? Así como usted respira a cada instante, así deberíamos orar. Pero respecto de la oración, hay que decir que es uno de los más grandes privilegios que podemos tener, pero que en ocasiones deberíamos admitir que es uno de los mayores fracasos, o bien porque no sabemos orar, o bien porque no lo hacemos, o porque no lo hacemos. Un predicador americano tiene una frase interesante, dice: una de las grandes lecciones que los celulares nos han enseñado es que la falta de oración no se debe a la falta de tiempo, sino a la falta de deseo, ¿cierto? Por el tiempo que se le dedican a estos dispositivos los móviles y poco a la oración. Hay una historia antigua muy bonita que habla sobre Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Recordamos que él escribió el libro, este libro hermoso de Santiago, pero él curiosamente tenía dos apodos según la historia en su época. A Santiago se le conocía como el justo, Santiago el justo, pero tenía otro apodo bien interesante, se le conocía como Santiago rodillas de camello viejo. ¿Y esto por qué? Porque al parecer él oraba mucho de rodillas, y le colocaron ese apodo a causa de las rodillas como las tenía. Y él dejó en su libro una frase interesante, importante, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En cuanto a la oración, hermano, hay que decir inicialmente dos cosas. Uno, oramos incorrectamente o oramos de una forma correcta. ¿Cómo se ora incorrectamente?
Ahora bien, no solo nosotros, los que estamos aquí en esta iglesia, ¿no? La gente, todo el mundo eleva oraciones, plegarias, rezos, súplicas, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones podemos estarlo haciendo de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque oramos por cosas sin importancia, de forma egoísta y erramos. Por ejemplo, a veces oramos de manera manipuladora. Le decimos a Dios, Dios, quiero que haga de esa persona como yo quiero que Él sea, ¿cierto? Y queremos manipular a Dios en nuestras oraciones. O hay oraciones de comparación, ¿sí? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ¿cierto? Erróneamente, ¿sí? Y queremos con ese tipo de oraciones como impresionar a Dios. O oramos para satisfacer nuestros deseos carnales, ¿sí? Dios, concédeme esto otro y esto otro, ¿sí? Y otro a tu izquierda, ¿sí? Oramos sin fe. Y eso es peligroso, orar sin fe. Dios, si realmente existes, ¿sí? Si realmente me estás escuchando, ¿cierto? Es una oración sin fe. Oramos con venganza. Seguramente usted ha oído este tipo de oraciones. Señor, haz que esa persona pague por todo lo que me ha hecho. Usted lo habrá oído seguramente. Ojalá que no la haya pronunciado usted, ¿sí? Porque mucha gente eleva este tipo de plegarias. O una oración centrada en uno mismo. Bendíceme a mí, protégeme a mí, ayúdame a mí, ¿sí? Y los demás no importan, ¿sí? O una oración condicional. Si me das lo que yo pido, entonces te prometo que yo te daré esto otro. O una oración para obtener solo beneficios materiales. Señor, dame riquezas y prometo que ayudaré a la obra misionera. ¿Cuánto erramos en nuestras oraciones? ¿Cierto? ¿Cuánto erramos? Pero hay formas correctas de orar. La palabra de Dios nos dice por qué razones correctamente debemos orar. Una de ellas para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me acerco a Dios, ¿cierto? Es una razón de la oración y Él me oye. También para presentar nuestras necesidades y es válido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. También oramos para recibir fortaleza antes de la tentación. Escuchen lo que le estoy diciendo, ¿no? Antes de la tentación, porque la Biblia dice, velad y orad, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que no entréis en tentación. Una razón válida para orar. Para confesar los pecados. El salmista decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mí pecado. Oramos para confesar pecados. Oramos también para interceder por otros. El libro de Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Para recibir sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Para alabar y para dar gracias también oramos. Y si alguno de vosotros, el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. También oramos porque nos ayuda a veces a vencer los miedos y las ansiedades que tenemos. El Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. También oramos por protección, por restauración. Segunda de Crónicas 7:14. Yo tuve la oportunidad un día de citarle este versículo al anterior alcalde de frente y decirle, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. Aquí el contexto es que Salomón había edificado para Dios una serie de construcciones y Dios le dice a Salomón, si algún día no llueve o hay pestilencia, pidan, porque estarán mis oídos atentos a sus oraciones. Hace muchos años, en los años 80, asistía con mi familia a la iglesia Alquería en Bogotá, el barrio Alquería de la Alianza. Me acuerdo que un día oímos la noticia de que una niña se cayó andando en su bicicleta y tuvo un golpe demasiado fuerte en su cabeza. Y nunca olvidaré, estando yo de 8 o 9 años, que la iglesia, todos los cultos iniciaba orando por la niña. Finalizaba los cultos orando por la niña. Regresaba yo a mi casa y desde muy niño adquirí la costumbre de orar antes de acostarme a dormir. Y antes de acostarme a dormir, clamaba a Dios por la niña para que Dios la sanara. Y la niña día a día iba cada vez empeorando su salud. La conocía yo desde la escuela dominical, pero cada día iba empeorando hasta que un día llegó la noticia que la niña falleció. Y ahí en esos momentos es donde nos quedan realmente las dudas, las inquietudes con respecto a la oración. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con nuestras oraciones? Y mucho más dudas para un niño de 8 o 9 años. ¿Por qué, Padre Santo, si orábamos en la iglesia y yo oraba todos los días, la niña falleció? Y yo quisiera llevar esta enseñanza por medio de preguntas. Preguntas y dudas que tenemos importantes en nuestra vida como cristiano y que seguramente la misma palabra de Dios no las puede estar aclarando. Por ejemplo, con respecto a lo de la niña, Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y hoy en día crecemos y podemos entender un poquito esto, pero sin embargo nos quedan dudas con respecto a la oración. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿por qué es importante la oración para el creyente? ¿Por qué es importante que oremos como cristianos? ¿Sí? La respuesta es porque trae comunión, edificación, santidad, desarrollo espiritual, dependencia de Dios. Y a todo esto yo le voy a agregar algo fundamental. ¿Por qué es importante orar? Porque la oración es como un termómetro. Me ayuda a indicar si las cosas son buenas a veces o son malas. A veces tenemos dudas si algo es bueno o malo en la vida. Por ejemplo, hacerse un tatuaje. Simplemente pregúntese, ¿oraría usted antes de hacerse el tatuaje? ¿Pediría a Dios por la mano de la persona que va a hacerle el tatuaje? ¿Haría eso? Entonces la oración es un termómetro para saber si las cosas son buenas o malas. Por ejemplo, tomarse una cerveza para la sed. ¿Oraría usted para que Dios bendijera esa empresa que produce esa cerveza? Entonces la oración es importante también porque es un termómetro que nos indica si las cosas son buenas o son malas. Otra pregunta, ¿por qué deberíamos orar? ¿Por qué razones deberíamos orar? ¿Por qué cosas? Y la respuesta es por muchas cosas podemos orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y el 18 dice, gracias en todo. No hay nada malo de orar por cosas sencillas. Debemos hacerlo también. Cosas que nos parecen muy simples. Por el cupo, para un cupo para la universidad de un hijo. O por ejemplo, para pagar un recibo de luz si no tengo. O porque no me han dado una cita médica. Son cosas válidas por las que yo puedo orar. La Biblia dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Por muchas cosas, ¿sí?
Otra pregunta, si Dios ya conoce nuestras necesidades, ¿por qué decirle lo que Él ya sabe? ¿Por qué le voy a decir o le voy a pedir lo que Él ya conoce? ¿Sí? Él ya conoce todo. Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si Él ya conoce, por qué yo debo expresárselas? ¿Sí? Y la respuesta es porque es un mandato. Es un mandato y debemos hacerlo así Él ya las conozca. Filipenses 4:6, que en este púlpito se repite muchísimo, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Salmo 62:8 dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Hablemosle a Dios de nuestros problemas. Derramad delante de Él vuestro corazón. Se lo voy a decir en 3 versiones diferentes de la Biblia, esta porción de este Salmo. Una, dile lo que hay en tu corazón. 2, vacíen delante de Él su corazón. 3, cuéntenle todos sus problemas. Por eso hay que orar. Otra pregunta, ¿por qué Dios no responde las oraciones? ¿Por qué Dios no responde las oraciones? La respuesta es porque no es su soberana voluntad. Punto final. Y pudiéramos terminar ahí, ¿cierto? Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Al respecto de esta pregunta hay un teólogo que dice lo siguiente: Dios suple las necesidades, no las exquisiteces. El Padre nuestro nos enseña a orar por el pan diario, no por el bistec diario. Necesidades, no lujos necesariamente, ¿no? No lujos necesariamente. Otra pregunta, ¿qué hacer si no recibimos respuesta delante de Dios? ¿Qué hacer? Y se lo voy a decir teológicamente con 2 palabras: seguir orando. Así de fácil. ¿Qué hacer? Seguir orando. En Lucas 18, Jesús nos relata una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hay un versículo bien interesante al respecto de esta pregunta en Daniel 10, capítulo 10 de Daniel, que dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Lo que quiere decir este versículo es que apenas él empezó a orar, la respuesta ya había sido efectiva, ¿sí? Pero se iba a dar tiempo después. Entonces, ¿qué hacer si no recibimos respuesta de parte de Dios? Seguir orando. ¿Qué hacer si Dios responde mi oración? Ahora lo contrario. Y si Dios sí responde mi oración, ¿qué debo hacer? Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová, ¿sí? Amo a Jehová. Sí. Bueno, aló, sonido. Arranco como terminé. Ojo, hermanos. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones deben traer la gloria a Dios y no a los hombres. La gloria a Dios y no a los hombres. Alguien que se enorgullece por la abundancia de bienes que posee, se puede olvidar de la fuente de sus provisiones. Si ve que el ojo es importante, ¿no? Era importante. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por no contestar sus oraciones? ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por no contestar sus oraciones? La respuesta debería ser sí. Sí. Hay un versículo muy interesante en la vida de este hombre de Dios llamado Moisés. Moisés un día elevó la siguiente oración.
dijo así: no puedo yo soportar a este pueblo que es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Sí? Dice alguien que este fue el primer caso de estrés en la Biblia. Moisés pidiéndole a Dios que le diera muerte. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera contestado la petición? Habría muerto, ¿cierto? Habría muerto. En ocasiones debemos dar gracias a Dios por no contestar nuestras oraciones. Siguiente pregunta: ¿el pecado estorba las oraciones? Sí, evidentemente sí. El famoso versículo en Primera de Pedro, ¿no? Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Isaías 59 dice: pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro Dios, ¿sí? En ese sentido, la oración nos permite analizar cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Otra pregunta: ¿cuándo debemos orar? Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Daniel nos da un ejemplo grande. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. En todo tiempo hay que orar. Ojo con la siguiente pregunta, un poco difícil. ¿Cambia mi oración la voluntad de Dios? ¿Cambia mi oración la voluntad de Dios? La respuesta es no. Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Pero permítame ahondar un poquito en esta pregunta, porque a veces es difícil de digerir. Porque a la luz del ser humano pareciera que Dios viviera cambiando de su voluntad. Para entender la voluntad de Dios hay que entenderla de 2 perspectivas. Una, Dios ha constituido unos decretos que son sus propósitos, ¿cierto? Y respecto a lo que Dios ha decretado y se ha propuesto hacer, no hay cambio, ¿cierto? Escuche esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y aquí aparece tal vez el regaño más grande en la historia de la humanidad. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Lo que Dios ha propuesto, decretado, sus propósitos eternos, no tienen cambio. Y oramos es para que se cumplan, para que se haga su voluntad. Oramos, esa es nuestra oración, para que esos propósitos se cumplan, ¿sí? Y la otra manera de ver la voluntad de Dios no es solo sus decretos, su voluntad decretiva, sino sus mandamientos. Dios nos ha dejado mandamientos. ¿Y qué debemos hacer con los mandamientos de Dios? ¿Orar para qué? Para que los obedezcamos, ¿cierto? Para que los obedezcamos. Respecto a esta pregunta, Martín Lutero tenía una frase bien interesante, el conocido Martín Lutero. Si le hubieran preguntado: ¿cambia mi oración la voluntad de Dios?, él tenía esta frase: la oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Otra pregunta: ¿por qué debemos orar en el nombre de Jesús? ¿Por qué debo yo orar en el nombre de Jesús? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús, 1, porque tenemos la aprobación de Jesucristo para acercarnos al Padre. 2, porque Él nos ha concedido la autoridad. Y 3, como dice el texto, para glorificar a Dios el Padre. De esa manera se glorifica Dios. ¿Qué enseñanzas nos dejó Jesús acerca de la oración? ¿Sí? Recordemos el Padre Nuestro.
hacerlo en secreto, ser perseverantes, ¿cierto? Ser reverentes. El mismo Señor Jesucristo dijo: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Un acercamiento a Jesús en la oración de manera reverente. Y recordemos algunos momentos de Jesús orando. Hay un momento que no se distingue mucho, que es cuando Jesús fue bautizado. A veces miramos todo el contexto alrededor, pero hay algo de la oración cuando lo estaban bautizando interesante. Y es lo siguiente, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Casi hay que ponerle lupa para encontrar ese ahí. Y orando. Jesús, ¿qué estaba haciendo en su bautismo? Estaba orando. Otro momento en que Jesús oró. Nosotros tenemos muchas excusas para no orar, ¿cierto? Decimos: tuve un día pesado, trabajé tanto, estoy cansado, no tengo tiempo, ¿sí? Pero dice la Biblia que Jesús estuvo trabajando todo el día y haciendo milagros y caminando y yendo de un lado para el otro. Pero al otro día, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No tenía excusas. Antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿qué hizo Jesús? Orar, ¿cierto? En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y en el huerto de Getsemaní, recordemos esa oración antes de ir a la cruz, ¿sí? El que le dijo a los discípulos: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y oró por tercera vez, dice un versículo más adelante: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí nos recuerda un poquito la anterior pregunta que hacíamos, como tú. Y Juan 17, maravilloso pasaje donde Jesús ora por nosotros. Otra pregunta: ¿dónde debemos orar? ¿En qué lugar? Jesús nos enseñó a orar en secreto, ¿cierto? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿sí? Juan 4 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, decía la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En otras palabras, se puede orar en cualquier parte. Pedro lo hacía en una azotea, dice Hechos capítulo 10. Ojo a esta pregunta también importante: ¿tiene Dios hijos favoritos cuyas oraciones sí escucha? A veces creemos, o hay en algunas iglesias ese contexto de que al que está de arriba en la tarima, ese sí Dios lo oye y a mí no, ¿cierto? Y es un concepto realmente errado, totalmente errado. El Salmo 65, 2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, a ti vendrá todo hombre. Y la última pregunta: ¿cómo debe ser la oración de la iglesia? ¿Cómo deberíamos orar aquí en la iglesia? Y ese es el pasaje de Hechos capítulo 4. El contexto era que estaba Pedro y Juan y sanaron a un cojo que llevaba más de 40 años con su enfermedad. Y luego fueron puestos en la cárcel, y salidos de la cárcel, arranca el texto en Hechos 4:23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. ¿Y qué se colocaron a hacer? Apenas salieron de la cárcel, hicieron un culto, empezaron a orar. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, empezaron a orar. Y oigan esta oración, porque la oración de la iglesia ha sido conocida como la oración corporativa, ¿sí? Vamos a ver cómo oraron, y esta es una buena enseñanza de cómo deberíamos orar. Y dijeron, 2 puntos: soberano, Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primero, soberano. A mí me agrada cuando muchos hermanos aquí en la congregación inician sus oraciones diciendo soberano Dios, porque reconocen que Dios es amo absoluto. La palabra soberanía significa jefe supremo, y Él es soberano sobre la naturaleza. Ahí yo estoy reconociendo que por medio de la oración Él puede hacer muchos milagros y muchas obras. Él es soberano sobre la naturaleza, sobre los gobiernos humanos. Dice Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Sobre la voluntad humana, sobre su voluntad Él es soberano. ¿Sí? Dice la Biblia en Apocalipsis 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Mire cómo actúa Dios soberanamente. Sobre la maldad, el caso de José en Génesis tan interesante, que dice él, vosotros pensasteis mal contra mí, refiriéndose a sus hermanos, mas Dios lo encaminó para bien. Esa maldad que hizo Dios la encaminó para bien, ¿sí? Entonces mire la oración, lo importante, decirle a Dios que Él es soberano. En segundo lugar, Señor. La Biblia de las Américas lo trae en forma de exclamación. Oh Señor, oh Señor. ¿Por qué? Porque alguien que es Señor es alguien que tiene el control de todas las cosas. De esa manera nos acercamos a Dios, considerándolo como que Él puede controlar todo lo que Él quiere, de todas las cosas. Y luego dice la oración esta, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vieron en Dios un Dios soberano, un Señor y un creador. Y un creador. Aquí lo que hicieron fue citar un salmo, el Salmo 146, que dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Déjeme decirle que esta iglesia primitiva tenía las características de que eran bien bíblicos en su predicación, bien bíblicos en sus cantos y bien bíblicos en sus oraciones. ¿Por qué? Porque citaron la palabra de Dios. Y la seguían citando. Mire el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso es cosas vanas, son cosas vacías, cosas huecas, ¿sí? Siguieron citando la palabra de Dios en sus oraciones, oraban con la palabra de Dios. Y para darle una explicación a esta palabra vanas, bien dijo el matemático Pascal lo siguiente, alguien que no ve la vanidad del mundo es vano él mismo. Si usted no ve vanidad en otro, o en otras personas, o en lo que ocurre alrededor nuestro, es porque usted es vano, vacío, hueco. Y ahora, citaron la palabra de Dios. ¿Y qué más hicieron en la oración? Aplicaron la oración a las circunstancias que vivían. Dice el versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sí? Aplicaron las circunstancias que estaban viviendo. Persecución por predicar la palabra de Dios. Iban en contra de Jesucristo las personas. ¿Sí? Versículo 27, ahí reconocieron que Jesús era hijo de Dios. Escuche muy bien. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era muy importante resaltar eso, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Mesías. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Aquí exaltaron los propósitos de Dios. Este versículo, hermanos, también es complicado, ¿no?, de entender. Dice, para hacer
cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ahí exaltaron los propósitos de Dios, pero hay dos palabras importantes que deberíamos ahí explicar. Número uno, tu consejo, ¿sí? Tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Cuando la Biblia habla de consejo, está hablando de los propósitos de Dios, lo que Dios se ha propuesto hacer, lo que Él ya ha decretado, ¿sí? Dice un teólogo que Dios ha escrito toda la historia de acuerdo a su plan eterno. Dios tiene su plan, su propósito y lo ha ido ejecutando. Y dos, el otro término que dice antes determinado que sucediera, desde antes, ¿sí? Un antiguo escrito dice en virtud del cual ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. O sea, el Señor desde antes ha inscrito sus decretos, sus propósitos y los ha determinado y los ha predestinado. El Salmo 33:11 confirma esto. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones, lo que el Señor ya ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Recordemos los pasos de esta oración: soberano, Señor, creador. En cuarto lugar, citaron la palabra. En quinto lugar, aplicaron la oración a las circunstancias. En sexto lugar, reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Y en séptimo lugar, exaltaron los propósitos de Dios. Versículo 29. Y ahora viene ¿qué? ¿Qué hace falta en esta oración? La petición. ¿Qué pidieron? Mire cómo pidió la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mire que no pidieron protección física, estaban siendo perseguidos y no pidieron protección física. Sabía que iban a sufrir, qué curioso, ¿no? Pero ¿qué pidieron? Pidieron valor para seguir predicando la palabra de Dios. Y es lo que dice el folleto que le repartieron de escuela dominical para la predicación de hoy. La iglesia ahora pidiendo valor para la misión, para la misión. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí esta petición pudiéramos dividirla en tres partes. Primero, dijeron, mira sus amenazas. En cierta manera dejaron la cuestión en manos de Dios, ¿cierto? Nos están amenazando, Señor, mira sus amenazas. En segundo lugar, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Lo primordial era seguir predicando la palabra de Dios. Esa era su petición fundamental. Y lo tercero, mientras extiendes tu mano para sanar. En aquellos días ellos tenían las señales, los milagros y prodigios para confirmación de la palabra de Dios. Y hasta ahí, hasta sus días, en la época de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí finaliza la oración. El octavo punto, una petición. Y cuando terminaron de orar, ¿qué sucedió? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió? Hubo un fenómeno físico. Tembló, ¿sí? ¿Y qué siguieron haciendo? Predicando la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué ejemplo de oración, no, hermanos? ¿Qué ejemplo de oración? Porque a veces podemos ser muy egoístas. Esa fue la oración de la iglesia. ¿Cuál es la conclusión de una predicación de oración? Vamos a concluirlo con una frase muy corta. Escuche muy bien. Alguien podrá orar y no ser cristiano. Alguien podrá orar, rezar, elevar una plegaria y no ser cristiano. Coma, pero no se puede ser cristiano y no orar.
Eso sí, no se puede decir que usted es cristiano y nunca orar, porque significaría que usted no es cristiano, que no es cristiano. Y me quedó una pregunta para el final. ¿Oye Dios las oraciones de los impíos? ¿Oye Dios las oraciones de quienes no son creyentes? ¿Oye Dios sus oraciones? Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, mas él oye la oración de los justos. Hay un ciego en la Biblia que fue sanado por Jesús y él nos pudiese ayudar para esta pregunta. ¿Oye Dios las oraciones de los impíos? Este ciego que fue sanado dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué significa eso? Que Dios no oye a los injustos, a los no creyentes, pero Dios ha provisto un canal que es llamada la oración para que ese inconverso ore a Dios y clame a Dios para que Dios le perdone y lo salve. Por eso existe ese pero ahí en la Biblia, porque el pecador puede orar a Dios y pedir que le perdone sus pecados, porque el pecador puede arrepentirse de sus pecados. ¿O no lo hacía un publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué oración tan corta? ¿Y qué decía? Que le perdonara sus pecados. Se estaba arrepintiendo. Y en ese sentido, para esta pregunta, ¿oye Dios las oraciones de los impíos? Hay que decirle a aquel que no ha creído que hay un canal, que hay un medio que se llama la oración, por el cual las personas pueden clamar a Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Salvador. Amén, hermanos. Y ese es el llamado, para que la gente deposite su fe y su confianza en Dios, y Dios los pueda salvar. Oremos, hermanos. Soberano Dios, hoy como iglesia oramos a ti, Señor, creyendo que tú eres amo absoluto de todo. Hoy oramos a ti como nuestro Señor, quien controla todo el universo, la naturaleza, nuestras vidas, Señor. Hoy oramos a ti como nuestro Creador, quien ha hecho todo cuanto existe y has creado también nuestras vidas, Padre Santo. Hoy oramos a ti, Señor, colocando unas peticiones muy legítimas, Señor. En primer lugar, que salves la vida de los pecadores, Señor. Que traigas, Señor, a tu redil a todos aquellos que no se han convertido, Señor. Y si hay alguien aquí en esta iglesia, en este momento, que no ha venido a Cristo y no lo ha reconocido como su Señor y Salvador, aproveche la oración para decirle al Señor: sálvame. Sálvame porque quiero estar eternamente contigo. Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Cristo, coloque su fe y su confianza en nuestro Señor y Salvador. Hoy pedimos también, Señor, por aquellos familiares que no han creído, Señor, porque muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, personas cercanas que aún no han abrazado el Evangelio, Señor. Oramos por ellos, Señor, y es nuestra petición como iglesia para que tú los salves, Señor, para que tú los traigas y los congregues aquí con nosotros. También, Señor, pedimos por las misiones, y es nuestra tercera petición, para que podamos seguir predicando la palabra de Dios con denuedo, Señor, para que se sigan abriendo iglesias, Señor, que prediquen el Evangelio y tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Esas son nuestras peticiones y oramos con fe, creyendo, Señor, que tú oyes nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Creemos, Señor, en ti y depositamos toda nuestra fe. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.